Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Aquí en Templo Calvario de Durazno vamos a dar comienzo a la reunión. Así que bienvenidos a escuchar la palabra de Dios desde acá, desde el templo, desde sus casas donde se encuentren. Qué bueno el día del Señor es poder apartar un tiempito para escuchar la palabra de Dios. Así que es un gozo, una alegría. Hoy tenemos al pastor Alberto con su esposa. Bienvenidos a Durazno y vamos a dar comienzo a la reunión. Así que es un placer poder compartir la palabra de Dios con los hermanos. Adelante, pónganse más adelante, así esto. Adelante, hermanos, y pastor, todo el tiempo para usted. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de no abusar del tiempo. Dios te bendiga y te use. Muchas gracias. Adelante, gracias. Adelante, hermanos. Bueno, déjenme contarles que estuve orando mucho y que yo no voy a llevarles otra vez un mensaje de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que fue lo último que prediqué, no? Nosotros comenzamos al poco tiempo, justo cuando vinimos acá, las reuniones en nuestra iglesia. Los domingos estamos teniendo reuniones de mañana, porque la tradición en nuestra iglesia es congregarnos los domingos de mañana. Así que tenemos reuniones de predicación y de estudio bíblico los días domingos a la hora 10. Los sábados estamos teniendo la reunión de oración, pero es por línea, es por WhatsApp, según como puedan conectarse, y también presencial. Y los miércoles estamos teniendo por WhatsApp el estudio bíblico y comenzamos un estudio acerca de Primera de Timoteo. Y hoy comenzamos en la iglesia un estudio acerca de Primera de Juan. Así que, no sé, podría decirles que quieren escuchar Primera de Timoteo, Primera de Juan. Lo tengo puesto en mi corazón, he estado estudiando mucho y quiero invitarles, hermanos, a que abran su Biblia en el libro de Primera de Timoteo. Es un libro apasionante. Amén. Es un libro muy interesante. Y déjenme que les ponga un poco en la historia, un poco en cómo era la situación que animó al apóstol Pablo a escribir este libro. Cuando Pablo decide escribir este libro a Timoteo, su discípulo, su compañero de milicia, Pablo tenía mucha carga. El ministerio de Pablo se caracterizó por esto. Cada vez que el apóstol Pablo instalaba una iglesia, venían falsos maestros judaizantes que mezclaban la fe con la tradición judía, con los mandamientos. Y el problema que tenía Pablo era que se le metían estos falsos maestros y traían mucha confusión en sus iglesias. Y quiero decirles algo que después de estudiar aprendí, que lo quiero compartir con ustedes. Cuando Juan escribe su epístola tiene otro problema, muy diferente al de Pablo. Sí. El problema de Juan es que él va a tener que enfrentar a los agnósticos. ¿Han oído la palabra agnósticos? Gnosis, conocimiento. Así que el cristiano y la iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar muchos problemas. Otro de los problemas que la iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar en el siglo XX y en el siglo XXI es el humanismo. Hoy el hombre dice que él es autosuficiente, no necesita a Dios, pero qué error, ¿no? El hombre necesita a Dios. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo. Amén. Para ser el Salvador. Así que, bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Y cómo hago yo mis estudios? ¿Cómo me baso? ¿Qué hago? Bueno, yo, por ejemplo, cuando tengo la guía, la dirección de Dios, porque primero oro, le pido a Dios, bueno, Señor, ¿qué libro quieres que enseñe? ¿Qué voy a enseñar en la iglesia? ¿Cuál es la necesidad de tu pueblo? Entonces, todos los días estoy leyendo la Biblia, bueno, Dios pone en mi corazón un libro, así que entonces yo me siento y me leo varias veces de una sentada ese libro, de principio a fin, pidiéndole a Dios
que me muestre el hilo conductor para que lo pueda entender, que me muestre cuál es el motivo, cuál es la causa que hizo que el autor de ese libro lo escribiera. Y de estudiar así, déjenme decirle que si abrimos la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 14, vamos a encontrar lo que motivó al apóstol Pablo a escribir el libro. Perdón, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Ahí está la razón que motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta. Hermano Carlos, ¿sí? Oscar, perdón. ¿Se anima a leer 1 Timoteo 3, 14? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. 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 Padre Celestial, queremos abrir nuestro corazón a tu palabra. Queremos recibir la instrucción, la guía del mejor maestro que es el Espíritu Santo. Oh, sí, Padre. Queremos pedirte que tú prepares nuestros corazones para que esa semilla fructifique en la vida de cada uno de nosotros. Oh, sí, Padre. Pedimos por aquellos hermanos que están trabajando. Pedimos por aquellos hermanos que están pasando pruebas, luchas, necesidades, que hoy no pueden estar aquí, Señor. Que tú les bendigas, que tú les consueles, que tú les cuides a los que están trabajando, Amén. libres de todo peligro. Oh, sí. Y bueno, Señor, el próximo domingo puedan estar Amén. también para ser edificados. Sí. Ahora pedimos por los que estamos en este lugar, que tú hagas descender tu bendición, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros, que me limpies para que pueda ser una herramienta en tus manos. Amén. Que, bueno, Padre, tu nombre sea exaltado y glorificado, Amén. porque lo pedimos en los méritos y en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Primera de Timoteo es una carta del apóstol Pablo al copastor y discípulo Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado, comisionado. Ustedes saben que hay mucha gente hoy día que dice misionero fulano de tal, apóstol. Bueno, eso es mentira. Porque para ser apóstol había que cumplir una serie de requisitos. Ser contemporáneo al Señor Jesucristo, haber sido testigo de los milagros que Cristo hizo. Así que cuando lean un cartel que diga apóstol Maldonado, no es así. Porque la palabra de Dios dice que para ser apóstol hay que cumplir una serie de requisitos. En el caso de Pablo sí lo era. Pablo fue contemporáneo al Señor Jesús. Fue llamado por Jesucristo cuando iba rumbo a Damasco, Sí. ¿verdad? El Señor se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coxes contra el aguijón. Y Saulo cayó casi que con todos los hombres que le rodeaban como muerto, ¿no? Ante la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y se acuerdan la expresión de Pablo? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, porque para esto me he aparecido a ti. Amén. Hechos capítulo 26 Sí. nos relata la conversión del apóstol Pablo. Ya Pablo, como misionero que había fundado iglesias, tenía un copastor, tenía un ayudante, Timoteo. Y yo quiero que prestemos atención a la manera como Pablo le escribe a Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Estas palabras, tres, gracia, misericordia y paz, ¿qué característica tienen? A ver si se acuerdan. Eran las palabras que el apóstol Pablo siempre usaba en todas sus epístolas, ¿no? ¿Qué es la gracia? El favor de Dios que no merecemos. La misericordia es la amplitud de perdón de Dios para el pecador que no lo merece. Y la paz es la consecuencia de creer en Cristo. Y
¿Qué pastor no necesita gracia? ¿Qué pastor no necesita misericordia? ¿Qué pastor no necesita paz? Amén. Miren la carga, que es como una carga militar, como la carga que un superior le está poniendo a alguien que está debajo de su autoridad. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Cuál era el problema en las iglesias en los días de Pablo? Los judaizantes. Que decían, sí, para ir al cielo hay que creer en Jesucristo, pero es necesario también circuncidarse los varones y cumplir los mandamientos. Y eso es mezclar la gracia con la ley. No se puede. Jesucristo dice que no se puede hacer remiendo de tela vieja con tela nueva, porque ¿qué pasa? Se rompe. Y cada vez que ustedes leen una epístola del apóstol Pablo, van a encontrar que no importa el lugar, siempre tenía el mismo problema. Falsos maestros. Ahora, ¿qué era Pablo en su vida anterior? Era un rabino. ¿Y quiénes eran los que le ocasionaban después de su conversión los mayores problemas? Los propios rabinos, que no entendían la salvación por gracia. La salvación como un favor no merecido, para el judío y para el no judío. Hay que ser claro en esto. Algunas veces uno encuentra este cartel, Iglesia Mesiánica. Hay que tener cuidado. En el libro de Efesios, capítulo 3, dice la palabra de Dios, y esto también es un libro del apóstol Pablo. En el libro de Efesios, capítulo 3, Pablo nos enseña algo muy importante, hermanos. Efesios, capítulo 3. Versículo 9 y 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La Iglesia de Cristo tiene un propósito en el mundo: proclamar aquello que los ángeles nunca pudieron experimentar. Es la gracia. Porque los ángeles, cuando desobedecieron, fueron expulsados de la presencia de Dios. El hombre, cuando pecó, halló gracia. Dios no terminó con el hombre cuando él pecó, sino que lo buscó y lo llamó. Dios fue en busca de Adán cuando se escondió en el huerto. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hizo Dios con Adán? Proveyó un sacrificio. Le enseñó de que si él ahora quería acercarse a Dios, lo tenía que hacer por medio de sangre. ¿Cómo lo sé? Y muy sencillo. ¿Con qué vistió Dios a Adán y Eva? Con pieles. ¿Y de dónde sacó las pieles? De animales que tuvieron que ser sacrificados. Hubo derramamiento de sangre. Y Adán y Eva aprendieron la lección y se la enseñaron a sus hijos. Por eso, cuando Abel se hizo hombre, y Caín también, ¿qué hizo Abel? Ofreció de su majada lo mejor, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Abel halló gracia, agradó a Dios su sacrificio. ¿Y Caín qué ofreció? Cebollas, boniatos, papas. ¿Y Dios está en contra de los vegetarianos? No. Pero no era lo que él había estipulado. Justamente. ¿Por qué? Porque ese sacrificio de un animal inocente para vestir a Adán y Eva apuntaba a un futuro sacrificio muy superior, que era el que iba a ser su propio hijo, cuando se encarnó, tomó forma humana y vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso fue que se agradó del sacrificio de Abel. Porque Abel sacrificó lo mejor de su
ganado con esperanza a la futura venida del Redentor. Por eso es que su sacrificio fue acepto. La iglesia hoy debe proclamar a todas las personas, en todo lugar, que para ser salvo hay que confiar en Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, quien vino en carne, que se hizo hombre, que tomó nuestros pecados, los llevó a la cruz, derramó su sangre, y solo la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, 21 siglos después de su venida al mundo, tiene poder para perdonar, para limpiar, para quitar y para sacar el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre de Jesucristo es poderosa? Porque la vida de Jesucristo fue una vida pura, santa. Amén. Y la Biblia dice en el libro de Levítico que la vida de toda carne, ¿en qué está? En la sangre. En su sangre. Como la vida de Cristo fue pura, santa y limpia, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es pura, santa y limpia y es eficaz para perdonar y quitar todos nuestros pecados. Amén. Y con nuestros pecados perdonados tenemos esperanza. Nuestra esperanza es que el día que abandonemos este cuerpo vamos a entrar en la presencia de Dios. No porque somos buenos, no porque somos religiosos, no porque íbamos a un templo, sino porque hemos confiado en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Amén. Como el único que puede limpiar nuestros pecados. Amén. Dice la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6. ¿Cuánto más? Y vamos a leerlo, 2 de Corintios, capítulo 6 y 2 de Corintios, capítulo 7. En versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y alguien dijo que el reloj de Dios es ahora, ¿no? Dice la palabra, si oyereis hoy Su voz. no endurezcáis vuestros corazón. corazones. ¿Verdad? He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Y la iglesia de Cristo, según el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 10, tiene un propósito en el mundo: proclamar el mensaje del Evangelio Amén. al judío y al gentil. Y ahora, hoy día tenemos un problema. Se levantan grupos que se llaman mesiánicos y que están entreverando. Y trae confusión. Yo puedo estudiar la cultura judía. Y es bueno que uno como cristiano estudie la cultura y la costumbre judía para saber cómo poder llevar a un judío a los pies de Cristo. Pero no nos engañemos. La manera en que un judío se salva es la misma manera en que se salva un gentil. Amén. Solo por confiar en el sacrificio. Amén. Amén. Y hay que tener mucho cuidado porque estos grupos mesiánicos, que se llaman mesiánicos, están entreverando muchas costumbres. Una de ellas es la Kabbalah. Y eso tiene que ver con misticismo, tiene que ver con espiritismo. Es parte de la cultura judía, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. Hay que tener mucho cuidado. Entonces Dios quiere una iglesia preparada, firme y fuerte, que combate, que predique y que enseñe la verdad. Y que el único camino para ir al cielo es Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, esto motivaba a Pablo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y es muy interesante, ¿por qué Pablo usa la expresión columna y baluarte? Porque son sinónimos. Porque columna y baluarte, si uno lo considera desde un punto de vista gramatical español,
de nuestra lengua, es como casi que lo mismo. Una columna cumple la misma función que un baluarte. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo usa esa expresión? Vamos a tratar de descubrir. ¿Cuál es la razón de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Establecer un fundamento. Una columna sirve ¿para qué? Para sostener. Dios quiere la iglesia en el mundo para que la iglesia sostenga la verdad de la palabra de Dios. Y la iglesia no es el edificio. La iglesia son los hermanos. Cada hermano que cree en Jesucristo, o mejor dicho, cada persona que cree en Jesucristo y se convierte, tiene que bautizarse. Y después que se bautiza, tiene que ser parte de una iglesia. Porque en el Nuevo Testamento no existen cristianos que no se congreguen, y en el Nuevo Testamento no existe iglesia sin pastores. Porque Dios así lo estableció. La iglesia local, la asamblea, el pastor. Hay mucha gente que está engrupida. Hay mucha gente que habla pero no entiende. Un pastor no es un superior. Primera de Pedro capítulo 5 dice que el pastor es uno entre. Vamos a leerlo, Lucas. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Por favor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. ¿Dónde está el pastor? ¿Encima? No. ¿Está debajo de la iglesia? No. Está entre. Está administrando entre los hermanos y tiene un propósito el pastor. Alimentar espiritualmente. Eso es el significado de la palabra apacentar. La función del pastor es alimentar a la congregación. Entonces, para eso Dios nos tiene. Y usa la iglesia local, que es el conjunto de hermanos y de hermanas, para que ellos sostengan la verdad. Hay un doble propósito: ser columna. La palabra de hebreo para columna es keresh. Significa pilar, apoyo vertical que sostiene el techo de un edificio. Pablo menciona algo singular, usa la palabra baluarte, que es más o menos lo mismo, pero que en realidad significa apoyo. Así que podemos decir que Dios tiene la iglesia en el mundo para sostener la verdad de Dios y de su palabra. Y qué privilegio, hermana y hermano, usted es llamado a ser parte y a ser un fundamento importante para sostener la verdad de Dios. Amén. Con nuestra vida. Por eso es muy importante que entendamos cuál es el propósito de la iglesia en el mundo. Sostener la verdad. ¿Y cómo sostenemos la verdad? Por exponerla, por enseñarla y por testificar de ella. La pregunta es, ¿cuál es mi cuota parte? ¿Estoy proclamándola? ¿Estoy exponiendo la palabra de Dios? ¿Estoy enseñándola? ¿Estoy testificando? Dios no solo quiere que sepamos cuál es el propósito, sino Dios quiere que nosotros entendamos cuál es la institución a la que hemos sido llamados a ser parte. Dios nos sacó del mundo para ser parte de una institución nueva, la iglesia. Algo que en el Antiguo Testamento no existía. La iglesia es formada en el Nuevo Testamento después de Cristo. Dios no solo quiere que sepamos cuál es el propósito, sino que Él quiere que sepamos
cómo tenemos que conducirnos en su interior. Recuerde que es la iglesia del Dios viviente y Dios se manifiesta por medio de aquellos a los que llama a ser parte de la misma. Primera de Timoteo también tiene una característica. Se caracteriza por los dichos fieles. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y el libro de Tito se caracterizan por tener dichos fieles. Y alguien dijo, los dichos fieles son como lemas. Y los lemas son generalmente efectivos cuando los lemas apelan a los apetitos o necesidades u otra demanda de una manera breve y sencilla. Pablo comienza en Primera de Timoteo con uno de sus primeros dichos fieles o dignos de confianza. ¿Y qué es lo que es digno de confianza? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, toda la palabra de Dios es fidedigna, toda la palabra de Dios es fiel. Y saben, Pablo fue usado por Dios y Pablo inspiró a Dios, Dios inspiró a Pablo para que usara los dichos fieles, porque los dichos fieles son la respuesta a algo que es difícil de creer. Y Pablo es un ejemplo de esto. ¿Por qué? Miren, vamos a considerar la vida de Pablo antes de su conversión. Era un rabino. Dice la palabra de Dios que él, ¿qué exhalaba? ¿Qué transpiraba? Odio y muerte. ¿Cuál era la motivación de Saulo? Perseguir a la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué llevaba Saulo en su mano? Cartas, ¿para qué? Para poner preso a los cristianos y ¿para qué más? Torturarlos y matarlos. Así que si había alguien en este mundo que no era digno del cielo, ¿quién era? Saulo. Pero gracias a Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios lo alcanzó. Es difícil de creer, por eso dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y por qué Pablo usó esa expresión? Porque él estaba consciente de su pecaminosidad, de su indignidad delante de Dios, y que él no merecía ir al cielo por todo lo que él había hecho en contra de la causa de Cristo y de los hijos de Cristo. Pero ven cuán grande es el poder de Dios y el amor de Dios. Tomó un hombre, llamó un hombre y lo salvó. Dice versículo 16, por esto fui recibido misericordia. ¿Cuándo Dios derrama misericordia? Cuando abunda el pecado. Y es notable, ¿no? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Déjenme decirle, este hombre hablaba insultos. Este hombre hablaba muerte. Este hombre hablaba odio. Este hombre en sus manos tenía la sangre de los cristianos. Cuando el primer mártir de la iglesia murió, la ropa del primer mártir de la iglesia estaba a los pies de ¿quién? De Saulo. Y el amor de Dios se ve
cuando uno no lo merece. Si en vez de Dios nosotros hubiésemos tenido que dictaminar un juicio contra Saulo, hubiésemos sido muy terribles, ¿no? Lo merecían. Hubiésemos dicho, vamos a hacer un juicio como los de Nuremberg, como los juicios que se le hicieron a los alemanes por las atrocidades que cometieron para con el pueblo judío. Hubiésemos hecho lo mismo. Pero Dios le dijo, Saulo, yo te voy a sacar de esta desgracia de vida que tú tienes. Te voy a dar un nombre nuevo. Ahora vas a ser un hijo de Dios. Y en vez de palabras de odio, se levantó para proclamar el mensaje de perdón, de salvación. Amén. Y de vida eterna. Y en vez de correr a los cristianos por todas las partes del mundo de su época, salió a plantar iglesias. Ese es el poder del Evangelio, hermano. Y ese poder hoy está activo. Y opera en la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Amén. Cada hermano, cada hermana que fue comprada con la sangre de Jesús. No hay nada más soberano que la iglesia. Y no hay nada más mal entendido que la iglesia de Cristo. Yo les voy a enseñar algo acerca de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dios me dio a mí este versículo personal hace muchos años. Y esto es lo que trato de hacer en todas las iglesias donde Dios me ha puesto como siervo, como pastor, y lo he enseñado toda mi vida. Hechos 20, 28, dice así, por tanto mirad por vosotros. Hechos 20, 28 en la versión 60, puede ser que esté en alguna otra versión corrido versículo. Hechos 20, 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar, para alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. A veces uno dice mi iglesia, pero no es nuestra iglesia. Es la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que alimentarles. Hablo así porque ese es mi ministerio. Alimentarles. Entendiendo que ustedes pertenecen al Señor porque Él los ganó. Él murió por ustedes. Él derramó su sangre por ustedes. Él les limpió a ustedes. Y Dios nos tiene a los alimentarles. Porque en definitiva, si ustedes hoy están acá, es porque han sido comprados, lavados y limpios con la sangre del Cordero. Amén. No es mi iglesia. Sí, soy el pastor, entre, pero no solo. Ni tampoco debajo. Entre. Eso es lo que Pedro enseñó. Y hermanos, como los dichos fieles provienen de Dios, uno debe con estas ideas en mente lanzarse a estudiar primera de Timoteo. Autor Pablo, destinatario de la carta, Timoteo, su copastor. Y en 1 Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, favor no merecido, misericordia, atributo de Dios, que habla de todo lo bueno que Dios derrama sobre nosotros, siendo indignos, y paz. El resultado de tener nuestros pecados lavados, limpios, en la sangre del Cordero de Dios Jesucristo. Dios nuestro Padre por la fe, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Una expresión que nos enseña mucho en el púlpito. Porque cuando uno le dice a Jesús Señor, lo que le está diciendo, ¿saben qué es? Es dueño. Y el problema es que muchas veces nosotros somos rebeldes. Porque decimos que Jesús es nuestro dueño, pero por mi vida hago lo que yo quiero, ¿no?
Ese es el problema. Entonces, hermanos, Pablo reafirma un mandato anterior y el lenguaje que usa es el de un militar superior a su subalterno. Como te rogué, Timoteo, que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Proclamemos la verdad del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Amén. Las buenas noticias son de perdón, de vida eterna, para todo aquel que esté dispuesto a creer en Cristo Jesús. Somos salvos por medio de la fe, no por obras. No tenemos que cumplir ningún rito. No tenemos que hacer ningún pacto ni ninguna cosa extraña. Necesitamos venir con una fe simple como un niño, que cuando su padre le dice, vení, tengo algo para vos, el niño va, porque confía. De la misma manera, Dios llama a los hombres a que vengan a Él para salvación. Amén. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Amén. Si creemos y nos volvemos, tenemos la vida eterna, tenemos el perdón. Ahora, hermanos, ya se agota mi tiempo. En Romanos, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo enseñaba que no hay un evangelio diferente. No existe un evangelio para gentiles y otro para judíos, como yo les decía hace un ratito. Miren conmigo Romanos 4, 12. Está hablando de Abraham. Y en versículo 10, Pablo levanta una pregunta. ¿Cómo le fue a Abraham contada la fe por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿De qué está hablando? Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de un hijo, cuando Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas y las puede contar, porque así será tu descendencia. Abraham no estaba circuncidado. Por eso se dice que él es el padre de los que habrían de creer en Cristo por la fe. Amén. ¿Verdad? Después del nacimiento de Isaac, se circuncidó. ¿Por qué? Como una señal de pacto, como una señal de pertenencia. La circuncisión hebrea tiene el mismo sentido que cuando alguien va y paga y se hace un tatuaje. Por eso el cristiano no debe tatuarse. Si ya se tatuó, bueno, pero no es bueno tatuarse. Porque el tatuarse habla de una pertenencia. Los alemanes, como eran tan malos, tatuaban a los judíos porque sabían que para ellos era algo espantoso. Porque después que te tatuás, en aquella época no se le podían sacar el tatuaje. Por eso le escribían un número, para torturarlos. Cada vez que se lavaban la cara, cada vez que se miraban la mano, lo veían. Una de las normas en la religión judía es, uno cuando se levanta tiene que lavarse las manos. La primera mano que se lava es la mano derecha. Es una tradición. Pero en el caso del judío, cuando se iba a lavar las manos, lo primero que se encontraba era el tatuaje. Era una tortura, era una molestia. Ellos lo hacían para mal. El tatuaje marca pertenencia. La circuncisión marca pertenencia. ¿Qué pertenencia? De que aquella persona pertenece al pueblo de Dios. Hoy nosotros tenemos otro tipo de circuncisión en el corazón. Amén. Invisible a los ojos del hombre, pero visible para Dios. Y dice la palabra de Dios, por tanto, limpiémonos de toda inmundicia, porque nosotros pertenecemos a Dios. Conoce el Señor a los que son suyos
y aparte se le iniquirá todo aquel que invoca el nombre. el nombre del Señor. Nuestro sello, nuestra circuncisión, está marcado, invisible a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Evangelios son las buenas noticias, y las buenas noticias son de perdón, de salvación por la sangre de Cristo. Y en Romanos 4:11 dice el apóstol Pablo, y recibió Abraham la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y Amén. padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si uno nace con un papá y una mamá judía, es correcto que al 8º día los padres los circunciden, está bien. Pero para los que no hemos nacido con un papá y una mamá judía, no es necesario. Porque la circuncisión significaría meternos bajo la ley. Y Dios nos ha librado, porque Jesucristo cumplió la ley. Entonces nosotros, que somos gentiles por naturaleza, que no tenemos mamá judía ni papá judío, no nos circuncidamos ni circuncidamos a nuestros hijos. No lo necesitamos. Cristo cumplió la ley por nosotros. Cristo pagó el precio por nosotros. Nuestro sello de pertenencia es invisible a los ojos de los hombres, pero visible a los ojos de Dios. Así que, hermanos, los falsos maestros apelan a fábulas, a genealogías interminables, que lo único que generan es difusión y no edificación. ¿Qué es lo que edifica realmente? Aquello que está relacionado con la fe de Jesucristo y su palabra. Y hay una cosa interesante, y termino, 1 Timoteo 1:5, Emilio. Que esta es otra palabra recurrente, que cuando ustedes estudian el libro de Timoteo van a encontrar la palabra buena conciencia. Se repite mucho en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. Amén. ¿Cómo podemos hacer para tener una buena conciencia? Responder al Evangelio. ¿Por qué? Porque solo la fe en Jesucristo y un reconocimiento de nuestra pecaminosidad va a ser posible que le pidamos a Dios que limpie nuestro corazón sucio de pecado, y solo la fe puesta en Cristo va a aceptar lo que ya Jesucristo hizo por nosotros. Pagó el precio, nos limpió de nuestros pecados. Jesucristo tomó mis pecados y los tuyos y los cargó en la cruz. Y derramó su sangre. Murió por mí, murió por ti. Tu conciencia puede ser limpia. Ahora, si tú insistes en apartarte de esta enseñanza sencilla, te vas a desviar. Y es de lo que Pablo habla en el libro de Timoteo. Habla de Himeneo y de Alejandro, que dice que se extraviaron y se apartaron de la verdad. Así que para mantenernos en la verdad necesitamos una fe sencilla puesta en Cristo. Como yo no les conozco a todos, en nombre del pastor quiero hacerles una pregunta. Si tú estás acá, y no delante de mis ojos, pero delante de los ojos de Dios, y tú dices, yo la verdad no tengo mis pecados perdonados, no tengo paz con Dios, yo te invito a que le digas a Dios que te perdone por tus pecados, que le pidas a Dios que te limpie con esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz, y que invites a Cristo a que sea tu Salvador. Yo no sé, pero el que sabe es Dios. Y si tú tienes ese deseo, te invito a que no te vayas de este lugar sin que invites a Cristo a que entre en tu corazón y sea tu Salvador, o que hables con el pastor José para que él te guíe a los pies de Cristo para hacer esa decisión. El tiempo se nos va. ¿Les gustaría aprender un poco más de Timoteo?
Sí. Bueno, invítenme, porque de otra manera. Así que si me invitan, les vengo a hablar otra vez de Timoteo. Bueno. Gracias, José, por la oportunidad. Vamos a cerrar con una palabra de oración, hermano pastor. Sí, gracias, pastor. Vamos a orar. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, cómo no darte gracias por tu preciosa palabra. Oh Padre amado, orar para que en esta tarde tu palabra esté obrando en mi corazón y en el corazón de cada alma que ha oído tu mensaje en esta tarde. Padre, oramos para que esa gracia que no merecemos, esa gracia que fue nacida en tu corazón para que alcanzáramos salvación y vida eterna, pueda alcanzar a cada alma que todavía no tiene la seguridad y la certeza de su salvación. Padre, queremos darte gracias por habernos mirado, habernos contemplado y haber pensado en nosotros y habernos ofrecido una salvación tan grande. Padre, guarda tu iglesia. Amén. Y guárdala en la verdad. Guárdala manteniéndola fiel a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo. Y Padre, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si algún alma ha decidido por Cristo en esta tarde, no se vaya de este lugar sin hablar con un servidor o con el pastor. Nuestro deseo es que usted se pueda ir lleno de gozo, de alegría y con la certeza que en su corazón tiene la seguridad de la vida eterna. Dios les bendiga. Amén.